Bien, chiquillos, vamos por la penúltima clase de esta serie. Les voy a quedar debiendo probablemente por ahora la última clase. Y esta tiene que ver con registros clínicos de enfermería. Vamos a revisar los tipos de registro, para qué sirven, cuáles son las ventajas, qué características tiene que tener un buen registro, cómo debemos hacer un buen registro, en qué momento debemos hacer un buen registro y los distintos soportes que tenemos a disposición en estos momentos. Originalmente esta clase yo la hacía en las otras universidades como un taller, ¿ya? Como en estos momentos no es posible, traté de transformarla lo mejor que pude a una clase, ¿no es cierto?, video online, ¿ya? El objetivo o la competencia, o qué es lo que yo pretendo que ustedes logren después de ver esta clase, o que logren hacer, ¿no es cierto?, al final de esta unidad, tiene relación con registrar las acciones de enfermería en forma correcta, veraz y oportuna, ¿ya? Y se van a dar cuenta que estas tres palabritas que aparecen aquí tan casuales, ¿no es cierto?, no son casuales para nada, sino que son características propias de un buen registro. Como definición, vamos a tener que un registro de enfermería es un medio de comunicación entre los profesionales de enfermería y cualquier profesional que esté a cargo del paciente, ¿ya? Vamos a hablar específicamente de los registros de enfermería, porque hay muchos tipos de registros. Está la ficha clínica, los registros de laboratorio, hay una serie de otros registros a los cuales yo no me voy a referir, pero sí específicamente al registro de enfermería. Como gran parte tenemos el registro manual, que es el más habitual, con el que ustedes se van a encontrar en los centros de atención primaria, en los consultorios y en otros lados. Y está el registro electrónico, que es un tipo de registro o un soporte que se está empezando a usar desde hace un tiempo a esta parte y que tiene sus beneficios y que también tiene algunas situaciones problemáticas. Para recordar, y esto chiquillos se lo van a tener que grabar en su cabeza, como sea, porque esto es una ley, más que una ley, es como una... Es una ley en realidad, casi, es como las leyes de la física. Lo que no está registrado no está hecho. Y eso es así aquí y en la quebrada del ají, como dicen en todos lados. Cada vez que usted realiza una acción, sea lo que sea, ya, da lo mismo, y no lo registra, la única forma de probar o de alguna manera evidenciar que usted realizó efectivamente esa acción o esa gestión o lo que haya hecho es con el registro clínico, ¿ya? No existe otra. Si usted me dice, no, es que yo grabé un video, no, es que esos no son soportes que en este momento sean válidos. Lo único que es válido para un juicio o para una defensoría o un reclamo, un sumario administrativo, va a ser el registro escrito, ¿ya? Da lo mismo si es electrónico o en papel, pero tiene que haber un registro de lo que usted hizo. ¿Qué nos permite el registro de enfermería? Lo primero y lo más importante es la continuidad de los cuidados. Todo lo que yo hice queda registrado y lo que no hice también queda evidencia que no lo hice. Por lo tanto, la colega que viene en el turno que sigue va a saber lo que yo le hice al paciente, lo que no le hice al paciente, ¿ya? Coordinación entre los profesionales que atienden a un mismo paciente. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, dentro de los profesionales que pueden atender a un mismo paciente, podemos tener un fonoaudiólogo, podemos tener un kinesiólogo, el mismo médico, ¿no es cierto? De hecho, a los médicos les encantan los registros de las enfermeras porque son muy completos y las enfermeras hacen su visita diaria, ¿no es cierto?, de enfermería, hacen su examen físico muy completo y eso les encanta porque así ellos van y ven el registro de enfermería y saben cómo estuvo su paciente en el turno anterior. Ya no tienen que ir a examinar tanto al paciente ni invadirlo tanto. Mejora la calidad de atención porque de alguna manera permite que los cuidados sean continuos y además al estar registrando lo que se hace, se sabe lo que falta por hacer y eso también mejora la calidad de los cuidados. Disminuye los errores,
porque es como una ayuda de memoria también, ¿no es cierto? Cuando yo hago mi plan de atención de enfermería, mi hoja de enfermería en papel o en registro electrónico, ustedes se van a dar cuenta que tienen que ir tarjando, por ejemplo, en la administración de los medicamentos o el dar vuelta a un paciente, o el aseo, o el sondeo, o lo que sea, se va a ir tarjando. Por lo tanto, usted va a saber qué es lo que le falta y le va a permitir organizarse mejor en el día. Mejora el control, tiene que ver un poco con lo mismo. También permite que cualquier persona, supervisora, jefa o calidad o infecciones asociadas a la atención o unidad de tuberculoso o lo que sea, pueda ir y ver y controlar un poco cómo se está llevando a cabo la atención. Y también, que es una de las cosas que no se les tiene que olvidar nunca, chiquillos, es que permite el respaldo de las acciones ante un juicio o una demanda. Y aquí yo les voy a contar que la gran mayoría de los juicios o de las demandas a los profesionales de salud se pierden o quedan sin efecto porque no hay registro clínico de lo que pasó. Por lo tanto, es muy difícil defender a una persona que no tiene ningún respaldo de lo que dice que hizo, o de lo que dice que dijo, o de la indicación que dijo que dio o que escribió. Si no está, no está nomás. Y no hay forma de respaldarlo y no hay forma de defenderlo. Por lo tanto, no se queden sin registrar. ¿Ya? En cualquier momento puede ser, el registro puede ser lo que a ustedes les salve, digamos, de una demanda o de una acusación o de lo que sea. A favor o en contra, como yo les decía, el registro clínico se constituye en un medio de prueba ante un juicio, ¿ya? Cada vez que hay un juicio que tiene involucrado algún paciente o algún reclamo, alguna mala praxis o qué sé yo, permite el registro clínico evidenciar, ¿no es cierto?, lo que se hizo o lo que no se hizo con ese paciente, ¿ya? Si el paciente dice que no se le puso un medicamento y el medicamento efectivamente no está registrado porque se le olvidó, porque pasó la hora, por lo que haya sido, está frito, porque el paciente tiene razón, ¿ya? Aunque usted lo haya administrado y no lo haya registrado, no tiene cómo probarlo, ¿ya? Ahora, en su defecto, si por ejemplo el paciente reclama que usted no fue a verlo en la mañana, y resulta que a las 8 de la mañana del día que el paciente reclama que no lo fue a ver, está escrito, ¿no es cierto?, su visita a enfermería, cómo está el paciente, el examen físico y todo lo más, ahí claramente usted sale salvado, ¿no es cierto?, porque está el registro de que usted hizo lo que el paciente está diciendo que no hizo, ¿ya? Son dos ejemplos muy a grosso modo, hay muchos ejemplos al respecto, y muchos tipos de registros también que pueden servir eventualmente como una prueba en un juicio frente a una negligencia o donde haya que probar alguna responsabilidad. ¿Cuáles son las características de un buen registro de enfermería? Y vamos a ver un par de ejemplos. Tiene que ser claro, conciso. Los espacios para escribir, chiquillos, en las hojas de enfermería, cuando se usan todavía, son así, muy pequeñitos, por lo tanto tienen que decir lo que realmente tienen que decir, ¿ya? Veraz, oportuno, legible, chiquillos, eso es súper importante, así que los que vayan teniendo mala letra, por favor, agarren un cuaderno de caligrafía, hagan un curso de lettering, lo que sea, pero por favor escriban de manera legible. Bueno, se los voy a contar después, pero la gran mayoría de los errores médicos tienen relación con la con registros no legibles o indicaciones no legibles de los médicos, ¿ya? Lo mismo que cuando las personas van a la farmacia y van a comprar un medicamento y están todos preguntándose qué es lo que dice la receta, por qué viene a mano, por qué la letra del médico, por qué no sé qué. Por ejemplo, clorfenamina es bien distinto a clorpromacina, pero en una letra de médico, créanme que se ven iguales. Y la clorfenamina es un antihistamínico y la clorpromacina es un tranquilizante menor. Es harta la diferencia, por lo tanto, ojo con la legibilidad, no sé cómo se dice, de los registros clínicos, ¿ya? Debe ser coherente, tiene que tener relación con lo que realmente ocurrió.
o con lo que está describiendo, ¿ya? No me puede empezar a hablar del medicamento y después me dice que el paciente se levantó y se cayó. No tiene nada que ver una cosa con la otra, por lo tanto sea coherente en lo que escribe, ¿ya? Tiene que ser seguro. Me refiero con esto a que el resguardo de los registros clínicos debe ser seguro y es privado, ¿ya? Y aquí está la eterna discusión y que yo se las voy a saldar ahora, de que si el registro es público, es privado, es del paciente, de la clínica. Los registros clínicos, chiquillos, se consideran como documentos públicos de carácter privado, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Son documentos que involucran la intimidad de las personas, pero también involucran, de las personas como pacientes, digamos, pero también involucran una serie de juicios y valoraciones de los profesionales clínicos, que no necesariamente tienen que ser vistos por las personas, los clientes, ¿ya? En ese sentido, el paciente no puede pedir la ficha clínica como quien va por su casa, ¿no es cierto?, y ponerse a leer la ficha clínica como el diario, ¿ya? Para eso hay que hacer una solicitud, elevarla, ¿no es cierto?, al director médico o al guardador de registro, ya vamos a ver esa figura legal, ¿no es cierto?, porque si no estamos incurriendo en una ilegalidad. Cuando el paciente dice, yo quiero ver mi ficha porque la ficha es mía, tiene mis datos. No, señor, no solo tiene sus datos, tiene datos de la clínica, tiene datos de los médicos, tiene datos que son sensibles tanto para el paciente como para el recinto hospitalario. Por eso que los registros no llegan, no se pasan así como así, ¿ya? Esa es una súper mala práctica que puede causar muchos problemas. Les voy a poner un ejemplo bastante claro para que ustedes me entiendan. En una oportunidad, un paciente, ¿no es cierto?, que llegó a una clínica privada, X, no voy a decir el nombre, se hospitalizó porque tenía un dolor, ¿no es cierto?, un dolor torácico, que todos pensaban que era una neumonía, ¿no es cierto?, que a lo mejor era asmático el caballero por la edad, porque era fumador, por una serie de cosas. Resulta que el caballero se empezó a hacer exámenes, ¿ya? Se empezó a hacer exámenes y resulta que en uno de esos exámenes le piden a la señora del caballero que se quede con él en un examen que se iba a tomar de imagen, X, ¿ya? Dentro de los exámenes que el paciente se había tomado, había un VIH. La señora, como la dejaron ahí encargada del paciente, no hay nada mejor que, mientras esperaba, ¿no es cierto?, el examen de imagen, vitrinear la ficha clínica. Y resulta que vitrineando, se encontró con que el caballero era VIH positivo, ¿ya? Por supuesto que la señora no tenía idea, nadie le dijo, el paciente tampoco sabía que era VIH positivo porque no se lo habían notificado todavía, ¿ya? Cuento corto, chiquillos, quedó la escoba, la familia reclamó, el caballero reclamó, la señora lo acusó de no sé qué, de cochino, etcétera, etcétera, etcétera. El caballero no tenía idea cómo se había contagiado. Resulta que al final, estudiando, se había contagiado a través de aparentemente de una transfusión de sangre, ¿ya? No mucho tiempo atrás, digamos, hace un poco tiempo atrás, después de un accidente que había tenido, y cuento corto, la clínica tuvo que indemnizar a esa familia, ¿ya? Porque no se guardaron los registros clínicos como tenían que haberse guardado. O sea, esa información de que el paciente era VIH positivo se liberó antes de hacerle toda la consejería que se tenía que hacer, de hacerle todos los procedimientos, de hacer, digamos, ¿cómo se llama esto? Creo que el examen ni siquiera había pasado por confirmación del ISP. O sea, imagínense lo delicado que estamos hablando. Todo eso pasó exclusivamente porque le dijeron a la señora, mire, ¿sabe qué? Espéreme aquí, tome, aquí está la ficha, pum. Y la señora se puso a leer la ficha, ¿no es cierto?, como quien lee el diario, ¿ya? Esa es una práctica muy común en los hospitales públicos que ustedes deben haber visto, y es muy delicado porque se pueden enfrentar a ese tipo de situaciones. Por lo tanto, la ficha clínica pregunta, ¿el paciente tiene derecho a revisar la ficha clínica, sí o no? Y ustedes tienen que decir
no rotundo, ¿ya? A pesar de que los registros son del paciente, hay registros que también son de la clínica. Y es la clínica la que tiene que liberar esos registros bajo una solicitud especial. Y así lo detalla la Ley de Registros Clínicos y de Datos Sensibles. Así se llama la ley, ¿ya? Registro clínico manual. Veamos algunos ejemplos. Tenemos este ejemplo que a mí me encanta mostrárselo, pero para que ustedes vayan aguzando, ¿no es cierto?, los ojitos. Aquí, esto está en inglés, pero yo se los voy a explicar más o menos. Dice, vamos a anotarlo aquí. Dice, uso exclusivo de farmacia, dice ahí, ¿ya? Acá abajo dice de medicamento. Este lo vamos a correr un poquito más para acá. Aquí dice medicamento. Acá dice dosis. Acá dice velocidad, creo que dice acá, velocidad de infusión. Acá dice frecuencia. En fin, hay una serie de datos, ¿no es cierto?, que están acá, donde ustedes pueden de alguna manera revisar, ¿no es cierto?, algunos medicamentos. Acá hay algunos medicamentos que están escritos en, si ustedes se fijan acá, perdón, vamos a borrar ese. Si ustedes se fijan aquí, ¿ya? Aquí. ¿Por qué me hace cosas raras aquí esto? Ya, aquí. Esto quiero yo. Ya, aquí. Si ustedes se fijan en este lado, tenemos algunos medicamentos que están escritos a máquina. ¿Ya? Por lo tanto, ahí no debiera haber duda de la indicación. Pero, ¿qué pasa acá? Dice la droga. Dice acá, yo leo dexametasona, puede ser cualquier cosa. Pero acá ya no leo nada. Paracetamol, dice ahí, morfina, clorazepam o lorazepam, Lamictal puede decir ahí, clonazepam, no tengo idea de lo que dice ahí. Ahí puede decir carbamazepina, colchicina, no sé. Ahí, no sé, interpreten qué es lo que dice ahí porque puede ser cualquier cosa. La dosis, vamos a la dosis, 4 miligramos o 40, 0,5, 10, eso está clarito, 20, 1, 2,5, ¿qué? Gramos, miligramos, 1,5 o 150, 25 o 0,25. Cuando este es un registro, chiquillos, que es de una, ¿cómo se llama esto? De una unidad intermedio, ¿ya? Donde se manejan drogas vasoactivas, donde se manejan drogas a muy bajas dosis, por lo tanto la dosis, esto que está aquí, la dosis tiene que estar claramente indicada. Esto es la vía de administración. Miren lo que dice acá. Subcutánea, no sé qué dice ahí, endovenosa, parece endovenosa, no sé qué, la frecuencia, no sé qué dice ahí, puede ser cualquier cosa, ¿ya? Y aquí debería de estar la firma, ¿no es cierto? Y la firma y el registro debiera ser de la persona que administró, ¿ya? O de quien indicó. Aquí no está claro quién es quién. Acá abajo dicen medicamentos de solo una administración. Lo mismo, no sé qué diablo dice ahí, la dosis son 25 miligramos, la vía de administración puede ser, no sé, subcutánea, no tengo idea. La fecha en la que se le va a administrar puede ser 15 de agosto, 15 de enero, no sé.
no tiene hora. O sea, si ustedes se fijan, este registro clínico, si ustedes se enfrentaran a estas indicaciones, esta es una hoja de indicaciones, ¿qué medicamento pondrían ustedes? ¿Cuál sería la dosis? ¿Cuál sería la vía? ¿Lo tienen claro? ¿Lo ven? ¿No lo ven? ¿Lo entienden? ¿No lo entienden? Yo creo que aquí estamos todos claros, ¿no es cierto?, que estos medicamentos están indicados probablemente de la manera correcta, la indicación sea correcta, pero no se entiende nada. Por lo tanto, en este caso, lo más sano es preguntar, ¿ya? Preguntar, preguntar, preguntar. Ahora, ese fue un ejemplo bastante claro del problema, del gran problema que tiene el registro manuscrito. Por eso que yo les decía, chiquillos, tienen que hacer caligrafía o hacer el esfuerzo, ¿no es cierto?, por escribir de manera clara, porque si no queda la escoba, ¿ya? Dentro de las ventajas, lo bueno que tiene el registro manuscrito es que es sistemático, ya puede ser escrito, digamos, en forma continua varias veces al día o dentro de la misma evolución de un paciente, o puede ser de una sola observación. Supongamos que vino el kinesiólogo a evaluar un paciente, lo vio, lo evaluó, escribió en la ficha y se fue. Y no volvió más porque no era necesario, ¿ya? Se constituye en un medio de comunicación entre profesionales, como yo les explicaba, permite la continuidad de los cuidados, permite evaluar la calidad de los cuidados, cada cuánto se hizo el giro del paciente en cama, cada cuánto se le administró el medicamento, cada cuánto tuvo dolor el paciente, ¿ya? Y es accesible en costo. El papel en este momento es uno de los soportes más baratos, ¿no es cierto?, que tenemos. Lo que no es barato es el espacio, porque el papel ocupa mucho espacio. Desventajas, no es un medio de comunicación efectivo. Todo va a depender de la letra, de, digamos, el ánimo de la persona con quien lo escribe, etcétera, etcétera. Aumenta el riesgo de errores en la atención, ya que es uno de los grandes problemas que tiene el registro manuscrito. La información no siempre es clara o consistente. Es volátil, fácil de perder o destruir, y ese es un grave problema. Muchos pacientes se han ido con la ficha para la casa porque no saben que la tienen que devolver, que no se la tienen que llevar, etcétera, etcétera. Ocupa espacio físico y eso encarece, ¿no es cierto?, el sistema de resguardo, de guardado, y es poco seguro, ¿ya? Frente a un incendio, no hay nada que hacer, se quemaron todos los registros y no hay cómo salvar, ¿no es cierto?, todos esos registros que pueden ser importantes para alguna determinación judicial. Vamos a ver algo en relación al registro electrónico, ya que muchos de ustedes deben conocer, ¿no es cierto?, de las urgencias tienen mucho registro electrónico, los CEFAM tienen mucho registro electrónico, los SAPU tienen mucho registro electrónico, que es bastante más rápido, más ágil, en general. Las nuevas generaciones son mucho más amigas de la tecnología que las antiguas, pero es relativo también, ¿ya? Vamos a ver este esquema, cómo funciona, ¿no es cierto? Vamos a tener un grupo de enfermeras que diseña, ¿no es cierto?, los datos que se requieren ingresar para formar un registro clínico que sea válido y que realmente sirva, ¿no es cierto? No nos sirve un registro electrónico diseñado por ingenieros que no saben lo que hace una enfermera, por ejemplo, ¿ya? Y tenemos acá cómo se ingresan los datos, donde tenemos el enfermero que hace el ingreso, ¿no es cierto? Registra los datos. Está la enfermera tratante, que es la persona que lo va a recibir en el piso, ¿ya? Que puede estar automáticamente mirando en el mismo momento los datos que está haciendo la persona del ingreso, y está la enfermera coordinadora que también puede estar mirando estos datos que está registrando la enfermera que está haciendo el ingreso, ¿ya? La enfermera coordinadora no está de zapa, sino que tiene que estar cumpliendo su labor de supervisión y de control, como ya lo vimos, ¿no es cierto?, en la clase anterior. Aquí tenemos nuestro paciente o nuestra persona, ¿no es cierto?, a quien se le ejecuta o se le practica
el proceso de enfermería en la práctica diaria. Este proceso de enfermería genera algunos datos, ¿no es cierto? Alguna información, sobre todo al ingreso, que se ingresa a través de los computadores, se va al registro electrónico, ¿cierto? Y ese registro electrónico se guarda en una base de datos que mantiene ese registro electrónico vigente y visible cuando se requiera, ¿ya? De alguna manera, la gracia del registro electrónico es la simultaneidad, la rapidez, la exactitud. Aquí vamos a ver los beneficios, pero esto es más o menos cómo funciona el registro electrónico, ¿ya? Dentro de las ventajas, igual que el anterior, es sistemático de una sola observación, se constituye en un medio de comunicación entre profesionales, permite la continuidad de los cuidados, permite evaluar la calidad de los cuidados, está estandarizado, mejora la calidad de los cuidados, ¿ya? Es seguro porque una vez que se escribe no se puede modificar, ocupa poco espacio, disminuye los errores de medicación y en la atención, por eso que ahora las recetas son impresas en computador, permite incorporar la metodología enfermera. De hecho, los diagnósticos NANDA, NIC y NOC y todo eso que viene con esa metodología de enfermera, se realizaron, ¿no es cierto?, para poder incorporarlas, sistematizarlas de tal manera que todas las enfermeras hablaran el mismo idioma y poder registrarlas en el registro electrónico, ¿ya? Las desventajas es difícil de introducir, muchas veces los programas o los sistemas no son muy amigables, puede tener un alto costo asociado, ¿no es cierto? Las bases de datos clínicos que sean seguras tienen un costo importante porque hay que tener muchos respaldos y los respaldos generalmente no están en el mismo lugar donde se encuentra ese registro electrónico. Requiere de capacitación para su buen uso, es variado, tenemos múltiples plataformas de acuerdo al lugar donde se encuentra. Yo les voy a nombrar 3. El Rayen, el Sidra, el Florence, el Medicine, hay un montón, ¿ya? Pero eso es para que ustedes se hagan una idea. No es que exista un solo registro electrónico, sino que hay muchos más, ¿ya? Hay distintos sistemas que funcionan cada uno para cada cosa y hay que aprender a usar cada uno para cuando uno, o sea, hay que aprender a usar cada sistema para poder realmente utilizarlo de buena manera, ¿ya? ¿Cuáles son las claves para un buen sistema de registros de enfermería? Primero, tiene que estar estructurado en un orden lógico. O sea, si nosotros hablamos de proceso enfermero que tiene una etapa de valoración, una etapa de diagnóstico, una etapa de objetivos, planificación, etcétera, 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 ese mismo proceso lógico y sistemático, ¿no es cierto?, y que permita esa retroalimentación continua, tiene que estar reflejado en el registro electrónico, ¿ya? Debe tener como referencia directa la ciencia del cuidado. Por eso que es importante que en la gestión o en la generación, más bien, en la gestación, esa es la palabra, de este registro electrónico participen enfermeras. Debe incorporar un grupo de usuarios dentro del proceso de diseño, esto es lo que yo les decía, y desarrollo del modelamiento de datos e información basado en las acciones reales del cuidado. Debe procurar que los datos sean conocidos por todos los miembros del equipo de salud para así asegurar la continuidad del cuidado al paciente como persona parte de una familia, comunidad y sociedad definida. Yo no saco nada con tener un registro electrónico que sea exclusivo de enfermería, ¿ya? Tiene que haber continuidad con las acciones de médico, con las acciones de kinesiólogo, con las acciones del terapeuta, con las acciones del laboratorio. O sea, todos tienen que conversar para poder entender el todo de lo que pasa con ese paciente. Debe seguir un proceso de desarrollo sistemático, tiene que seguir habiendo mejoras continuas. Todos los procesos de atención están en proceso continuo de mejora, basados, ¿no es cierto?, en el modelo de calidad continua, que lo vamos a ver cuando vean calidad o veamos gestión, ¿ya? Debe usar estándares informáticos para asegurar la interoperabilidad de los software dentro de un mismo recinto de salud. Acá
también es importante, es como lo que pasa cuando ustedes se compran un Mac o se compran un computador con Windows, ¿no es cierto? Ustedes quieren trabajar un documento que trabajaron en Mac, en un Windows, y no pueden porque la compatibilidad entre los sistemas no es la misma, ¿ya? O más fácil, si se compran un iPhone o se compran un Android, los sistemas operativos son totalmente distintos. Por lo tanto, ese sistema tiene que ser estándar, ¿no es cierto?, para que pueda funcionar en cualquier universo o en cualquier, ¿cómo se llama esto?, escenario informático, ¿ya? ¿Cuáles son las tendencias de los registros clínicos en la actualidad? Se estaba evaluando, todavía se está evaluando, de hecho yo creo, el registro unificado de prescripción a nivel nacional para medicamentos de uso crónico, cosa que si la persona es hipertensa y toma enalapril, ¿no es cierto?, 2 veces al día, por el resto de sus días, pueda tener ingresada en la farmacia o la farmacia pueda tener acceso, ¿no es cierto?, a esa indicación médica y no tener que estarla repitiendo cada vez o estar dándole receta cada vez, sino que ella pudiera ir a la farmacia con un identificador único, como puede ser el RUT, la huella digital, o qué sé yo, el nombre completo, lo que sea, ¿no es cierto?, y pedir su medicamento, ¿ya? Esto, chiquillos, se usa en otros países como en Estados Unidos, donde se registran, hay un registro unificado de todo lo que son las drogas de receta retenida. Las personas que van a comprar fármacos, ¿no es cierto?, que son opioides o analgésicos potentes o qué sé yo, no se les va a vender si es que tuvieron una compra reciente, ¿no es cierto?, y según el cálculo de la farmacia y del registro, debiera durarles la receta, ¿ya? Y eso evita también un poco el abuso de los medicamentos. Se estaba trabajando también en algún minuto en la ficha clínica electrónica unificada. De alguna manera, con el registro de atención primaria, se logra un poco eso, ¿ya? Con algunas funcionalidades del registro como para que puedan funcionar en red. Se ha pensado también en un historial médico en línea que tenga las alergias, los antecedentes más importantes de salud, base de datos única integrada que incluya no solo datos médicos, sino también prontuarios criminales y padecimientos de importancia para la salud pública, como la cédula de identidad con chip o como en estos momentos ya se está haciendo en algunos países europeos, ¿no es cierto?, que se implantan un chip aquí en la muñeca o aquí, ¿no es cierto?, y que incluso eso les permite abrir la puerta, pagar, ¿no es cierto?, en el supermercado, tienen toda la información de sus cuentas bancarias, de la dirección de su casa, su teléfono, todo está en ese pequeño chip que van a tener implantado, ¿no es cierto?, en el dorso de la muñeca. Hay algunas personas que ya lo están probando, ¿ya? Y algunos otros más que en realidad podemos seguir fantaseando, ¿no es cierto?, con los registros clínicos. Ahora, esto es importante, chiquillos, y es crucial que lo entendamos. No importa el formato que se use, de registro, pero este debe realizarse inmediatamente realizada la atención. ¿Ya? Usted tomó el examen, lo registró, puso el medicamento, lo tarjó, hizo su visita a enfermería, la registró. ¿Ya? La memoria es muy frágil y el registro tardío lleva a imprecisiones y errores. Ahora, solo como una recomendación final, yo siempre les digo que la letra y la ortografía y la gramática, el uso de las palabras, dice mucho de las personas, ¿ya? A ustedes que les gusta escribir con el hola, ¿qué hace? ¿No es cierto? Que ha salido tanto en los memes en internet y todo eso. Les voy a decir que eso claramente no habla muy bien de ustedes, ¿ya? La formalidad para dirigirse a alguien o escribir un correo, por ejemplo, saludando, uno saluda primero, se despide, estimada profesora, no sé. Todo eso habla bien de la persona que escribe. Y además si tiene como dice acá, un registro clínico ordenado, buena letra, bien redactado, también habla de que es un muy buen profesional. Y aquí les voy a dar un dato, chiquillos, para el que tiene problemas de ortografía. La ortografía, la gramática se mejoran leyendo, ¿ya?
en la medida que usted lea, no importa que sea el diario, el Condorito, las novelas de Corín Tellado, no sé, las cosas que a ustedes se les ocurra, pero lea, porque es la única manera que va a entrenar a su cerebro para escribir correctamente. Y si usted escribe correctamente, va a hablar correctamente, ¿ya? Así que esa es la última recomendación, chiquillos, en relación a los registros. Si tienen dudas, comentarios o quieren dejarme algún mensaje, ¿no es cierto?, en los comentarios del video, lo pueden hacer. Si no lo quieren hacer público, háganlo privado. Me pueden escribir a daniela.rafa@upb.cl. Recuerden, chiquillos, participar en sus foros. Ya les dejé algunas preguntitas ahí para que analicen y discutan. Y como yo siempre les digo, estas clases están disponibles en el canal de YouTube y también están disponibles en su aula virtual. Los invito a suscribirse para que vayan sabiendo automáticamente cuando subo los videos nuevos y los puedan ver en el momento que se suben. Así que, chiquillos, dejamos hasta acá esta parte. Nos queda una última clase que tiene relación con gestión de casos, pero se las voy a subir durante la semana. Mientras tanto, les propongo que trabajen en su foro, ¿ya? La idea es que todos participen, todos opinen, porque es la única manera que podemos mejorar el conocimiento de todos. Así que nos vemos en el próximo video, chiquillos, y que tengan un buen día.